Se ha realizado, lo primero que querría es un poco para los no muy conocedores de Derecho, saber que la Universidad Católica, de la que eres profesor, se desarrolla este tipo de investigaciones, es decir, se estimula a profesores y estudiantes permanentemente que hayan investigaciones académicas y que éstas puedan conectarse con la realidad. En esa línea, ahora inclusive hay un observatorio de Derecho en la universidad y lo que se alienta es investigaciones jurídicas alrededor del derecho. Sí, correcto. La idea es poder aportar justamente a la sociedad a partir del ámbito académico, absolviendo interrogantes, preguntas que de alguna forma surgen en el mundo deportivo, en el fútbol, en otras áreas deportivas y que de alguna manera permitan aportar a la sociedad, ¿no? A ver, acá hay dos aportes, a mí me parece, de la investigación que he tenido la oportunidad de conocer a través de un video, porque ciertamente todavía no he visto un documento escrito, pero el video ha sido muy interesante, muy explicativo. Dos campos fundamentales, uno terreno registral y otro terreno contractual. Quisiera comenzar con el terreno registral. Además, Gilberto Mendoza ha sido profesor, o no sé si todavía de Derecho Registral, ¿no es cierto? Una de las materias de su competencia, ¿no? Es una de las áreas en donde te desarrollas mucho, ¿no? Sí, sí, es verdad, y justo la idea era abordar estos dos puntos, toda vez que son temas de actualidad, y porque de alguna forma la partida de la Federación Peruana de Fútbol, si lo queremos resumir, es confusa, es caótica, y lamentablemente es muy alejada de la realidad. Es decir, hay algo que se dice en el registro, pero eso no es propiamente lo que en la realidad se plasma. Correcto. Entonces, a partir de ahí surge la preocupación, ¿no? La idea de registro es que lo que pasa en la realidad esté en el registro. Okay. Exactamente, que haya correspondencia, pero no es lo que sucede actualmente, ¿no? ¿Qué sucede actualmente? Lo que sucede es que desde el año 96 que se crea propiamente un reglamento, que son los estatutos, en el transcurso del tiempo se hizo una modificación en el año 2009. Pero esta modificación fue declarada nula muchos años después, en el año 2016. Declarada nula por la Corte Suprema de la República, ¿no? Correcto. En realidad fue por el Poder Judicial, pero en la Corte Suprema no se aceptó propiamente la casación. Pero la decisión fue declarar nulo el estatuto modificado en el año 2009. Correcto. ¿Cuál es la consecuencia de que en aquel entonces se haya declarado nulo el estatuto del 2009? Lo que sucede es que si la modificación es declarada nula, lo vigente que debería estar es el anterior estatuto. Correcto. Que es del año 96. O sea, en ese momento, estamos un poco tratando de llevar la situación como fue, el 96 era el vigente. ¿Qué pasó después? ¿Por qué se complica el registro de la Federación? Lo que sucede es que lo que debería pasar es que cuando el Poder Judicial se pronuncia, inmediatamente esa decisión vaya a registro. Ok, ¿qué pasó? Y vuelva a unirse la realidad con lo que dice el registro. ¿Y no pasó? Sin embargo, eso no pasó. ¿Qué pasó? Lo que sucedió es que se hizo otra modificación. Entonces, esa otra modificación que se hizo, evidentemente tenía que ser bajo las reglas del año 96, pero se hizo sobre las reglas modificadas del artículo del año 2009, era nulo. Ajá. Esa segunda modificación, si lo queremos llamar así, también es declarada nula. Entonces tenemos que el registro está publicitando, y esta segunda modificación fue declarada nula por el TAS, dos estatutos nulos. Lo cual, para terceros, evidentemente hay una confusión de con quién contrata. Correcto. A ver, o sea, los últimos dos estatutos de la Federación, o sea, por lo menos el del 2009 y el del 14, si no me equivoco, han sido declarados nulos. Si esto es así, ¿cuál es el estatuto válido de la Federación? Hasta ese momento continúa siendo el del año 96. Ok, el del 96 entonces. ¿Qué pasó después? Luego de ello, lo que sucede es que llega a registro el documento de la Corte Suprema muchos años después, es decir, se emite la nulidad en el año 2016 y cerca de 5 años después recién llega el documento. Ya. Cuando llega el documento, recién se declara nulo la primera modificación. Ya. Ya, eso es, digamos, parte de la novela para enredarlo todavía más todo. Correcto. Ya.
No obstante ello, pasa algo extraño en los registros, y yo no dudo que en registros hay mucha gente competente, ¿no? Pero pasa algo extraño porque lo que se hace es inscribir un estatuto, una modificación en el año, en el asiento que es el 24, en el año 2022, el año pasado, en el cual como que le quieren sacar la vuelta a la nulidad que se había declarado, creando una especie de ultraactividad. Para quien no entiende, es simplemente darle valor a algo que sucedió en el pasado. Y que ya no estaba vigente. Que ya no estaba vigente y se llega a inscribir. Correcto. Con lo cual tenemos un estatuto que en realidad es nulo, porque un estatuto que ya es declarado nulo no puede tener vigencia. No puede revivir. Me está haciendo referencia que el año pasado se hizo una inscripción en registros públicos que fue, ¿cómo le diríamos?, extraña, irregular, que no debería haber correspondido. Yo creo que no. Algo nulo es nulo, no existe, es expulsado del ordenamiento. O sea, digamos que el registrador estuvo distraído, o sea, cometió un error grosero. Yo no creo eso. Yo tengo mucho cariño y respeto por los registradores, pero creo que tan confusa es la partida que incluso para los registradores a mí me ha costado cerca de un mes poder revisar todos los documentos. El registrador normalmente tiene a la mano ¿qué cosa? Lo que dice registro. No pueden hacer una investigación mucho más profunda. Entonces entiendo que dentro de la confusión es que le dieron propiamente legitimación a esta nueva modificación de estatuto que nunca se debió haber inscrito. Ok, tú utilizas el adjetivo confundido. Los otros adjetivos los usé yo, responsabilidad mía. Y me he guardado porque el adjetivo que tiene todo el mundo en la punta de la lengua, estoy seguro, es otro. Pero ya, digamos, el registrador se confundió. Ya. Lo correcto es que inscribió algo que no debió ser inscrito. Es decir, y cuando eso ocurre, esa inscripción irregular, ¿le da validez a lo que aparece ahí? El registro nunca convalida nulidades. Ok, qué interesante. ¿Cómo es eso? Explícanos eso, por favor. Lo que sucede es que algo que es nulo en la realidad, el registro, por más que lo publicite, eso no quiere decir que lo convalida, que le da validez. Ok, o sea, sigue siendo nulo. Correcto. ¿Y eso se puede alegar ante cualquier juez? Correcto. Eso se puede alegar. Todo juez sabe que el registro, especialmente en el registro de personas jurídicas, no convalida propiamente aquello que en la realidad es nulo. O sea, lo que es nulo, aunque un registrador se haya distraído. Correcto. Correcto. Entonces, y lo que está registrado, ahora vayamos a la realidad, es nada menos que la inscripción, creo, de los dirigentes de la federación, ¿no? Ese es posterior, porque luego de lo que pasó y te comenté hace un momento, surgió la última inscripción, porque el mismo año, meses después, se inscribió justamente un nuevo estatuto. ¿Ya? En el cual se modificaron incluso algunas cláusulas respecto al ámbito de cómo se iba a manejar los derechos de televisión, el cual se basa en dos estatutos nulos, es decir, se convoca según un estatuto, el del año 2009, que ya había sido declarado nulo, y también, es cosa bien extraña, porque jamás he visto la realidad que se diga, yo convoco en función de dos estatutos. ¿No? Normalmente se convoca en función del estatuto vigente, pero creo que se quisieron asegurar para decir, oye, por si acaso, ¿no? Y se mandaron a dos estatutos que estaban nulos, con lo cual, si yo convoco en función de dos estatutos nulos, no puede ser que el estatuto nuevo sea válido, ¿no? O sea, esto no es, nulo más nulo no da válido, no, nulo más nulo sigue siendo nulo, es más nulo todavía. O sea, esto hay que explicarlo un poco porque para que la gente lo entienda. Lo que pasa es que un estatuto fue anulado en su momento por el Poder Judicial peruano y el otro por el TAS, pero igual los dos no existían. Entonces, lo que estoy entendiendo es que esta última inscripción de la que me estás hablando es la que hace las modificaciones de los estatutos de la Federación apropiándose de los derechos televisivos. No es menor entonces, es una cosa bien grave. Sí, en realidad no se apropia de los derechos televisivos. Bueno, yo estoy usando otra vez la palabra, ya. Sí. Sí, lo que hace es ratificar unos artículos de la FIFA, sí. Y a partir de ello es como que quieren declarar que ellos tienen los derechos, ¿no? En realidad ese artículo, que se ponga o no, jurídicamente mayor relevancia no tiene. ¿Ya? Pero sí es evidente la intención de querer ratificar y que se ponga por expreso
de que ellos son los dueños de los derechos televisivos, ¿no? Claro, ahora ya fuera del tema registral, simplemente recordar que era una propiedad que no habían tenido nunca, que no se había ejercido nunca, que en la historia del fútbol peruano nunca había funcionado y que ahora, claro, la ponían y la inscribían con todas estas irregularidades para, y ahora está claro, preparar lo que estamos viviendo ahora. Pero todo con un nacimiento medio extraño. Entonces, mis preguntas finales serían, ya para no, porque claro, provoca meterse en el mundo del derecho, pero lo que interesa es que la tribuna pueda entenderlo correctamente. En este momento, para un registrador experto, ¿cuáles son los estatutos válidos de la Federación Peruana de Fútbol? A ver, para un registrador que de alguna manera mira el registro, tiene la obligación de respetar el último asiento. Ya. Eso se llama principio de legitimación. De acuerdo. Y probablemente va a inscribir de acuerdo a lo que dice el registro. De acuerdo. Pero jurídicamente, que es algo mucho más amplio, ¿no? Que es lo que corresponde con el ordenamiento, en realidad se deberían anular todos esos asientos que todavía están vigentes y retrotraerse al estatuto del año 96. Ahora, porque lo que pasó después es simplemente un suceso de nulidades que de alguna forma perturban propiamente cualquier negociación o contrato que puedan realizar. Ok, entonces, para entendernos bien, claro, los registros públicos sirven para que usted, querido amigo televidente, y yo, todos los aquí presentes, podamos ir y tener cierta certeza de algo. Entonces, usted tiene que seguir lo que dice el registro público. Pero lo que nos está diciendo, doctor, es que, claro, el registro lo dice, pero esto es viciado de nulidad, todo es nulo, 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 nulo. Y entonces hago la pregunta, ¿y quién debería declarar esa nulidad? ¿Los propios registros públicos, es un proceso interno o es el Poder Judicial? Yo creo que las nulidades no se hacen en sede registral, eso es en el ámbito judicial. De acuerdo. O a partir del año 2018, con la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, se alineó propiamente al alineamiento de la FIFA. Entonces, se puede hacer vía arbitraje o se puede hacer también en vía judicial. Correcto. Uno no niega lo otro, ¿no? Quien decida, entonces puede ir a un lado o a otro, pero usted no certifica que todo eso de lo que estamos hablando es nulo, 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 nulo. Y por tanto, vuelvo a preguntar, ¿los estatutos vigentes cuáles son? ¿Los del 96? Correcto. Correcto, es simple lógica, ¿no? Ya. Y si los estatutos vigentes son los del 96, ¿los actuales directivos tienen legitimidad para obrar? No, ese es el gran problema, porque un problema es sobre las reglas que está actualmente la Federación Peruana de Fútbol. Y lo segundo son los órganos, es decir, aquellas personas que están dentro de la organización ejerciendo funciones. Es probable, no, es seguro de que sus funciones no sean legítimas, ¿no? Ajá, porque habrían sido elegidos bajo las reglas de un estatuto que no debería regir. O sea, todo lo demás está viciado de nulidad, entonces. Una persona jurídica, sus reglas son las que son del estatuto. Si se basan en estatutos nulos, en realidad sus funciones no son legítimas. Correcto. Y si las funciones no son legítimas, además, los actos jurídicos que surjan de ahí tampoco lo son. Entiéndase, los contratos no son válidos. Todo se cae. Correcto. Ya. Punto aparte, porque la hora me gana, en la televisión es así de tirana. Paso al otro tema de la investigación que me pareció bien interesante, porque repito, esto es una investigación académica y yo la respeto muchísimo. Es el tema de la famosa cláusula de primera opción. Y yo sé, doctor, que usted ha estudiado esto mucho, ¿no es cierto?, con profusión, que conoce el tema, que lo ha estudiado. ¿Cuál es al final, para no hacer tan complicado el tema, su conclusión sobre estos temas concretos de la cláusula de primera opción? ¿Valen o no valen? Porque mejor lo dejo ahí nada más, sin por qué. ¿Son válidas o no son válidas unas cláusulas que dicen que una vez terminado el contrato hay todavía una obligación a una de las partes de tomar determinados recaudos a efectos de cubrir los derechos de la otra parte? ¿Eso es válido? Claro, las cláusulas de preferencia son válidas. Correcto. Acá el problema está en que la federación, por lo menos yo no tengo conocimiento, nunca vi un contrato en ese aspecto, haya dado su consentimiento expreso, es decir, que haya suscrito los contratos entre los clubes y la empresa, ¿no? De acuerdo. Sin embargo, la federación sí recibió el dinero. Sí. Inicialmente de manera directa por parte de la empresa y luego propiamente por lo que es el club. Entonces, si ha recibido el dinero por parte de cualquiera de ellos, está haciendo una ratificación tácita.
Claro. Y cuando se hace una ratificación tácita, se hace una ratificación tácita de todo el contrato. Claro. Una de las cláusulas de ese contrato son los pactos de preferencia. Y los pactos de preferencia lo vinculan, ¿no? Incluso no haya suscrito el contrato. Si se llega a incumplir propiamente lo que es esa cláusula de preferencia o esos contratos, inmediatamente quien va a ser responsable es el club, porque es el que de alguna manera suscribió el contrato. Pero hay un concepto que se da en la responsabilidad civil, que es que puede trasladar justamente a quién es el causante. En este caso es la federación, porque la federación es el que le está forzando a incumplir el contrato. Entonces eso se llama ruptura en nexo causal, y con lo cual se pasa la responsabilidad también a lo que es la federación. Correcto. A ver, entonces ordenémonos. Varias cosas interesantes en lo que nos acaba de decir. Primero, la federación entonces, al cobrar puntualmente, además bien interesante porque esto que ha dicho es cierto, en el origen de los tiempos la federación cobraba el 10% que le pagaba directamente el canal. Directamente a la federación. Mira, no estabas problemas, acá está el 10%, y la federación nunca dijo no conozco el contrato, nunca dijo observo el contrato, nunca dijo no está bien, simplemente cobró. Y en los últimos tiempos ya era directamente el club, que me parece que era más ordenado, es decir, el canal le pagaba al club, el club le daba el 10% a la federación. Este cobrar puntualmente, esto ha sido uno de los recursos más importantes que ha tenido la federación en los últimos años, dicho sea de paso. Este cobrar puntualmente entonces hace que la federación reconozca los contratos, eso es indiscutible, doctor, y al reconocerlos, reconoce todo el contrato. Correcto. No se puede hacer un reconocimiento parcial. Si hubiera querido hacer un reconocimiento parcial, lo tiene que manifestar expresamente. Ya, pero sí lo hace la federación, le cuento, doctor. En la práctica la federación dice, esto sí lo reconozco, esto no. Y esa era la pregunta al respecto. La interpretación, no me atrevería a decir jurídica, pero la interpretación que hace la federación al respecto es que dice que como los contratos ya terminaron, hay contratos que han terminado en diciembre del 2022, esas cláusulas de primera opción ya no valen, porque al terminar el contrato termina todo, todas las obligaciones mueren con la muerte del contrato. A pesar que, dicho sea de paso, en la redacción de esa cláusula de primera opción, no sé si la hayas visto, pero en esa redacción, entre otras cosas, se fija claramente que esa cláusula tiene vigencia hasta diciembre del 23, un año más. A pesar de eso, la federación dice, no, el contrato ya terminó y por tanto caen con el contrato todas las cláusulas del contrato. ¿Eso es así? No, porque el reconocimiento no se hace en la ejecución del contrato, el reconocimiento se hace al inicio. Es decir, al inicio la federación acepta propiamente el dinero y no hace ninguna observación. Entiendo yo, por lo menos por los documentos que tengo, es que las observaciones son recientes hace un par de meses. Sí. En los cuales ya se había celebrado el contrato. Sí. Entonces, ese contrato como tal la vincula desde el inicio. Sí. Es en ese momento inicial en que debió hacerse las observaciones. Que no los hizo. Y entiendo yo que en ese momento no se hizo ninguna. No, pero a pesar de eso, la pregunta es otra, me ha explicado mal de repente, doctor. Lo que dice la federación es, ya, pero es que como el contrato ya terminó, la vigencia del contrato terminaba, fecha final del contrato, diciembre del 22. Entonces todas las cláusulas, incluida la de primera opción, dejan de tener efecto. ¿Esto es así? No, porque justamente lo que hace, esto en teoría general se llama contratos coligados. Lo que hace la cláusula de preferencia es vincular sucesivamente dos contratos. Okay. Uno que ya acaba con uno que va a surgir. Y que justamente, en un contenido económico, es que se entrega esta cláusula de preferencia a favor de quien está realizando el servicio, es decir, para que cuando termine el contrato puede ejercerlo. Claro. Y si no lo ejerce, ahí termina propiamente el contrato. Pero si lo ejerce, está vinculado por un periodo adicional. Correcto. Pero entonces, ¿qué hace? Eso, así no lo quiera reconocer, permítame, la federación o cualquier otro sujeto, no quiero solamente basarme en cualquier otro sujeto, no lo quiera reconocer, igual se puede ejercer y va a estar vinculado. Sin duda. No, yo decía porque, digamos, el argumento que han dado de la federación es ese. No, como el contrato terminó en diciembre del 22, todo lo demás murió. Y no es así, pues, precisamente, al menos esa cláusula, no solamente ya es por teoría del derecho, es hasta por redacción. Dice claramente que tiene vigencia hasta diciembre del 23. Y con esto cierro. Y entonces, es evidente que aquí se han vulnerado cláusulas de primera opción de al menos 7 equipos, 8, y están a punto de vulnerarse de 3 o 4 más por la coacción que está haciendo la federación en este momento. Estamos a puertas
puertas de que se terminen de vulnerar otros contratos. El responsable no solamente es el club, ahora nos estás dando un elemento nuevo, también la federación. ¿Por qué sería culpable la federación? ¿Por la instigación? ¿Es instigación cuál es la figura exacta? En realidad, quien está realizando el incumplimiento del contrato es el club, pero creo que es de notorio conocimiento de que los clubes quieren hacer respetar el contrato. Es más, han habido reuniones para justamente hacerlo respetar. Si es que hay un tercero, nadie dice de que la federación no tenga los derechos. Lo que se está señalando es que estos derechos fueron cedidos temporalmente para poder de alguna manera realizar operaciones económicas. Y que desde el momento que la federación lo cedió, debe también ser responsable por todos los pactos que se hicieron a propósito del mismo. Claro. La federación hace incumplir estos contratos, también es responsable propiamente del incumplimiento. Correcto. Listo, me parece clarísimo. Lo primero que tengo que hacer es muchas gracias por darnos estos minutos. Gracias también por permitir, porque yo sé que usted impulsa mucho esto, que la academia se meta, se vincule y yo espero, además como parte de la casa, ¿no es cierto? Yo todavía he reivindicado mi camiseta, yo soy católica, que continúe este trabajo en la universidad, porque creo que le hace mucho bien en general a la sociedad y en particular este tema al deporte peruano. Ojalá que el observatorio crezca y nos dé más aportes como este. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Ok, la palabra de Gilberto Mendoza, entonces un especialista en la materia, un profesor de la Universidad Católica con una serie de otros elementos.